Hola chicos, bienvenidos a otra clase de nuestro curso de Biología Celular y Molecular. Y en esta clase hablaremos un poco del retículo endoplasmático, tanto en su componente rugoso como en su componente liso. Los contenidos que analizaremos en esta clase serán la estructura del retículo endoplasmático rugoso y del retículo endoplasmático liso. Hablaremos de la modificación peptídica que se lleva a cabo dentro del retículo endoplasmático rugoso. Hablaremos de la estructura del retículo endoplasmático liso, de la síntesis de membranas dentro del retículo endoplasmático liso y la actividad detoxificadora que tiene el retículo endoplasmático liso. La bibliografía a utilizar dentro de esta clase corresponde al libro Alberts Biología Molecular de la Célula, cuarta edición. Hemos hablado ya de diferentes transportes y de todos los transportes que pueden existir dentro de la célula. Uno de los que es importante destacar es el que lleva a cabo desde el citosol hacia el retículo endoplasmático. Lo que llevaría a pensar inocentemente es el transporte que debería ser desde el núcleo al retículo endoplasmático. Pues bien, desde el núcleo se fabrican los RNA mensajeros y de estos RNA mensajeros, si fabrican proteínas primarias, deberían dirigirse hacia el retículo endoplasmático rugoso para ser modificados, pues el retículo endoplasmático continúa hacia el Golgi. Pero la verdad, como hablaremos dentro de esta clase, que este transporte se lleva a cabo, como bien destaca esta flecha, desde el citosol hacia el retículo endoplasmático. Existen diferentes componentes del retículo endoplasmático que más que nada han sido caracterizados en base a su función, pero primariamente fueron concebidos en base a su apariencia. Entonces se bautizaron como un retículo endoplasmático rugoso, por la apariencia que daba la microscopía electrónica, y un retículo endoplasmático liso. Y la diferencia que tienen en cuanto a sus funciones es que el retículo endoplasmático rugoso básicamente participa en la modificación primaria de las proteínas, mientras que el retículo endoplasmático liso tiene una doble función, dentro de la que la principal es la síntesis de lípidos celulares, particularmente de las membranas celulares, y la detoxificación celular primaria, que se lleva en ciertos tipos de células como en los hepatocitos, donde el retículo endoplasmático liso predomina. Entonces pasaremos a hablar un poco de lo que es el retículo endoplasmático rugoso y de las funciones que éste tiene. Acá tenemos una microfotografía electrónica de transmisión de alto aumento, en la cual vemos una membrana plasmática. Fíjense que este es el lumen, le vamos a poner una L, ese es el lumen, y este es lo que está afuera, le vamos a poner una E, de extra. Fíjense que existen una serie de adhesiones a la membrana del retículo endoplasmático que corresponden a los ribosomas. Por lo tanto, esta adhesión de los ribosomas a la membrana le otorga un aspecto rugoso si se observa a menos aumento. Entonces existen distintos tipos de polirribosomas. Hay polirribosomas que se encuentran libres en el citosol, como estos que están acá, que van a codificar proteínas que deben quedar libres en el citosol, pero hay un gran número de ribosomas, que como se podía ver en esta imagen, que se encuentran adosados o que se adosan, vamos a ver más adelante, a la membrana del retículo endoplasmático, formando este segmento del retículo endoplasmático que es diferencial al liso en cuanto a las enzimas, que participan en la modificación primaria de las proteínas. Y nos fijamos acá que como la traducción ocurre de 5' a 3', como se aclaran en otras clases, el péptido que se vaya formando va cayendo, como lo muestra este segmento de la imagen, dentro del retículo endoplasmático, donde será modificado, como veremos a continuación. Acá tenemos otra fotografía de lo que es el complejo entero del retículo endoplasmático, sus segmentos lisos y sus segmentos rugosos. Y acá tenemos un esquema tridimensional de lo que sería el retículo endoplasmático en sí. Y tenemos lo que es la zona del retículo endoplasmático rugoso, que son como unas hojas, este que tenemos acá. Fíjense que son como unas verdaderas hojas, donde la línea verde demarca el lumen. Y nos fijamos en el retículo endoplasmático liso, que es un sistema bastante entramado de una especie de trabéculas, que es este de acá, que lo vamos a analizar más adelante. Entonces hablemos un poco de cómo continúa la expresión proteica una vez que ya empieza la traducción y cuál es el rol que tiene el retículo endoplasmático. Fíjese que las subunidades ribosómicas libres pueden formar un ribosoma, como lo vemos acá. Vamos en esta dirección. Y acá tenemos nuestro RNA mensajero que va a ser leído de 5' a 3', y este es el sitio de salida del péptido en formación. Pero fíjense que este ribosoma está acoplado a la membrana del retículo endoplasmático, y fíjense que existen poros
o complejos traslocadores, como los vamos a denominar de aquí en adelante, y una proteína que es capaz de interactuar con el ribosoma para poder anclarlo y poder formar este complejo de translocación proteica para que el péptido en formación caiga dentro del retículo endoplasmático. Y para que esto se lleve a cabo no es tan así como parece, sino que irrumpe una proteína que es bastante especial, que es esta, que es la proteína señal para el retículo endoplasmático rugoso, o conocida simplemente como partícula reconocedora de señal, o SRP. Y nos fijamos que esta es una foto bastante esquemática, pero que tiene dos dominios, un dominio de paro de la traducción y un dominio de reconocimiento del péptido señal, y un lugar de unión al receptor de SRP. Y nos fijamos también que tiene una barra celeste que corresponde a un RNA denominado RNA SRP, que es propio de esta proteína, el cual puede interactuar a la subunidad mayor del ribosoma para precisamente tener esta función que vemos acá. Tenemos nuestro ribosoma en esta zona que está traduciendo y nos fijamos que ya partió y existe un péptido señal que está en la parte, en este caso, está en el extremo inicial del péptido, acá, este péptido que se ve en rojo. Y nos fijamos que esta partícula de reconocimiento, esta SRP, entra al ribosoma y causa una pausa en la traducción. Esta pausa da tiempo para que este ribosoma, este como sándwich entre RNA mensajero, subunidad menor y subunidad mayor, pueda acoplarse perfectamente entre esta proteína reconocedora del ribosoma, el translocador proteico y el receptor de la SRP, para que perfectamente se escinda esta SRP y el complejo del ribosoma quede como adherido a lo que es este complejo de translocador de péptidos y la traducción continúe, pero esta vez fíjense que el péptido señal que habíamos destacado acá en rojo quedó adherido a lo que es el translocador proteico y de esa manera el péptido está creciendo dentro del retículo endoplasmático. Dependiendo de la naturaleza que sea este péptido, si es que está destinado a ser una proteína transmembrana de un solo dominio, de varios dominios, o si es que está destinado a ser una enzima globular soluble, depende de dónde se ubiquen los péptidos señales. Entonces, comenzando con lo que son las translocaciones peptídicas de proteínas que no son integrales, por ejemplo, enzimas hacia un lisosoma o hacia una mitocondria, proteínas globulares que tienen que ser liberadas al medio extracelular, tenemos que el péptido señal se encuentra en el extremo del péptido y vemos que no existe ningún otro péptido señal a lo largo de la cadena peptídica. Por lo tanto, ocurre todo lo que es la translocación del péptido, como habíamos hablado antes, en base al ribosoma, y nos fijamos que aquí el complejo translocador se abre, entra este péptido y por una enzima especial que está adherida a este complejo translocador, que es una peptidasa de la señal, reconoce específicamente los aminoácidos que se encuentran en esta zona y corta este péptido señal, quedando la proteína libre dentro del lumen del retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo lo hacemos en el caso de que queramos hacer una proteína integral que quede adherida a la membrana del retículo endoplasmático? Fíjense que tenemos un péptido señal en esta parte y tenemos otro en otra parte. Estas zonas son aminoácidos que son aminoácidos hidrofóbicos. Por lo tanto, van a tender a quedar unidos a la zona donde se encuentra el mayor potencial hidrofóbico de la membrana, que son las colas de los fosfolípidos de la membrana del retículo endoplasmático. Por lo tanto, el péptido señal va a entrar, como vimos en el ejemplo anterior, pero esta vez, cuando este péptido de zona de paro, que podemos llamar de esa manera, pase por el complejo translocador, va a quedar adherido ahí. Por lo tanto, este péptido, la proteasa de señal, obviamente va a escindir el péptido señal, la zona peptídica de señal, y la proteína quedó integrada a la membrana en el segmento hidrofóbico que habíamos denominado en el color naranja. Fijándonos que el grupo amino quedó hacia el interior y el grupo carboxilo quedó hacia el exterior. Y en base a este ejemplo, yo les quiero mostrar cómo hacer para que el extremo amino quede hacia afuera esta vez y el extremo carboxilo queda hacia adentro. Fíjense que el péptido de inicio de secuencia, como el que estábamos hablando acá, en naranjo, creo que me entiendan bien en esta parte. No es que hayan aminoácidos positivos y negativos en esta parte, solamente a modo de esquema para identificar la zona positiva y negativa del péptido interno de inicio de transferencia. Es como denominarlo 5' y 3'. ¿Ya? Pero si esta secuencia se invierte, por ejemplo, fíjense que ahora el extremo positivo, que acá estaba arriba, ahora está abajo. El péptido va
van banalmente al revés. Acá si es que el más estaba hacia arriba, el amino quedó hacia afuera. Y acá si el más quedó hacia arriba, nos fijamos que para ordenar esto, el péptido se tuvo que dar vuelta. Por lo tanto, el amino ahora quedó hacia adentro. ¿Cómo lo hacemos en el caso de que las proteínas tengan que tener dos dominios dentro de la membrana que se denominan proteínas de paso doble? Fácil. Tenemos dos señales que tienen que quedar dentro de la membrana, además de la zona de inicio que tiene que ser escindida, y nos fijamos que el procedimiento ocurre de la misma manera. Y quedan los dos dominios mirando, o quedando ocultos dentro de la membrana. ¿Cómo lo hacemos con proteínas de múltiples pasos? Tenemos de esta siguiente manera. Tenemos el péptido, que tiene esta forma, inicio, ¿no es cierto?, que va a ser escindido, y tenemos el inicio paro, inicio paro, inicio paro, y básicamente lo que va a quedar es este esquema de acá, que es una proteína con múltiples dominios endomembrana, por ejemplo la anilciclasa, que tiene dos dominios de 6 pasos cada uno por la membrana, y así sucesivamente. Una de las modificaciones más importantes que ocurre en el retículo endoplasmático rugoso es la adición de un oligosacárido común a diversas proteínas que se van formando en una de las cadenas laterales que tenga un residuo de asparagina, que es un aminoácido, que va a ser conjugado con un aminoácido en común que puede variar en cuanto al número, pero que la composición básicamente está hecha por N-acetilglucosamina en naranjo, por manosa en azul y por glucosa en verde. Esto puede variar dependiendo de la cantidad de residuos que se vayan a ir modificando o de la función que tenga que tener esta proteína. Y ya veremos más adelante diferentes cosas que pueden pasar, por ejemplo, dentro del complejo de Golgi. Aquí tenemos un ejemplo de cómo, una visión simplificada de cómo se agrega todo este complejo, este oligosacárido, que está unido a un lípido, denominado dolicol. Y fíjense que por acción de enzima, esta unión se puede transferir a la asparagina que habíamos hablado antes. Y finalmente queda este residuo agregado a lo que es la asparagina. ¿Cómo se crea este residuo? Fíjense que el dolicol que está mirando, el ensamblaje de este oligosacárido comienza fuera de la membrana o fuera del lumen del retículo endoplasmático, utilizando ATP, luego utilizando un residuo de N-acetilglucosamina, dos residuos de N-acetilglucosamina unidos a UDP, y luego utilizando 5 residuos de manosa unidos a GDP. Y cuando ya este oligosacárido ya ha sido creado y está mirando hacia el citosol por unas enzimas llamadas flipasa, este dolicol se invierte, de aquí pasa a mirar para allá, y de aquí se agregan 4 residuos más de manosa y 3 residuos de glucosa para formar el oligosacárido que habíamos hablado anteriormente. Entonces esas son las modificaciones que se llevan a cabo en el retículo endoplasmático rugoso, y la visión molecular del transporte vesicular del retículo endoplasmático rugoso la veremos en otra clase. Entonces recordemos que el retículo endoplasmático liso está, según habíamos dicho anteriormente, está involucrado con la síntesis del sistema endomembranoso de la célula y también con el sistema de las membranas plasmáticas principales de la célula. Por lo tanto, aquí lo que vemos es una proteína que tiene que quedar mirando hacia el exterior o hacia el interior de la célula, y que la vamos a conjugar al fosfatidilinositol, que es uno de los componentes de los fosfolípidos que componen la membrana. Y nos fijamos acá que es un glucosilfosfatidilinositol que está conjugado a un azúcar, y que vamos a escindir este segmento de la proteína y lo vamos a conjugar a este azúcar para formar la proteína covalentemente unida al lípido de membrana, de manera que cuando enviemos este segmento de membrana al exterior, esta proteína quede unida covalentemente a la membrana. Es importante también denotar cómo se sintetiza la fosfatidilcolina, porque es un fosfolípido bastante importante, y nos fijamos que lo que se necesita para sintetizar la fosfatidilcolina es 2 colas de ácido graso, de forma ligados a acetilcoenzima A, y un glicerol 3-fosfato que tenemos acá, para formar lo que es la estructura básica de los fosfolípidos. Y nos fijamos que por una enzima denominada aciltransferasa se eliminan 2 moléculas de coenzima A y se ligan a la membrana plasmática las moléculas de fosfolípido denominada ácido fosfatídico.
por una fosfatasa, se elimina este fosfato y se intercambia por un grupo OH para formar diacilglicerol, que ya lo habíamos hablado anteriormente en las señalizaciones intracelulares. Y nos fijamos que por una tercera enzima denominada colina fosfotransferasa se toma una colina con dos residuos de fósforo y se une a través de un grupo fosfato la colina a lo que es el fosfolípido que habíamos armado, y ya tenemos lista la fosfatidilcolina. Y nos fijamos que la fosfatidilcolina está sintetizada en la bicapa lipídica del retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, esta membrana va a ser enviada a lo que es la membrana principal, a donde se requiera, pero cuando nos fijamos, la bicapa lipídica es simétrica del retículo endoplasmático en una cara y en otra cara, pero que combinada tiene una apariencia asimétrica. Cuando los lípidos se van sintetizando, se meten dentro de las capas que son simétricas. Por ejemplo, estas amarillas se le meten partes rojas y viceversa. Por lo tanto, se utilizan unas enzimas denominadas flipasas para que estos lípidos amarillos se vuelvan a la capa donde tienen que estar los amarillos y que los rojos sigan donde tienen que estar los rojos. ¿Qué significa esto en términos bioquímicos? Significa que la membrana plasmática es asimétrica. Por lo tanto, las concentraciones de diferentes fosfolípidos dentro de la membrana plasmática no es igual en la cara de afuera que en la cara de adentro. Y eso tiene que mantenerse porque es bastante importante. Y finalmente, cuando se quiere intercambiar fosfolípidos, por ejemplo, de una mitocondria o del retículo endoplasmático a la mitocondria, se necesitan proteínas adaptadoras, que en este caso se denomina proteína intercambiadora de fosfolípidos, que toma, por ejemplo, la fosfatidilcolina, la transporta, en este sentido, y la deposita en la mitocondria, en la membrana mitocondrial externa, y luego de que queda vacía, vuelve a tomar otra fosfatidilcolina y así sucesivamente puede ir transportando de a un fosfolípido cuando se requiera. Y la acción detoxificadora del retículo endoplasmático liso no vamos a ahondar más profundamente en ella porque la veremos en una clase aparte, pero podemos adelantar que principalmente en células especializadas como los hepatocitos, que son las células que componen el hígado, abunda el retículo endoplasmático liso, que tiene la actividad principalmente de hidroxilar las sustancias tóxicas que pueden llegar a estas células. Pero recordemos que son los peroxisomas principalmente los que están encargados de la actividad detoxificadora de las especies reactivas, pero en el hígado, particularmente por la existencia de una proteína especial denominada citocromo P450, muchas especies reactivas se conjugan, ya sea con ácido glucurónico o con otras especies para ser solubles y para poder ser excretadas. Entonces, a modo de resumen, tenemos que el retículo endoplasmático rugoso, el RER, participa en la maduración primaria de proteínas, así como en la conformación integral o soluble. Dependiendo de la cantidad de secuencias de inicio y paro de la transferencia, la proteína puede tener uno o varios dominios transmembrana. La SRP, recordemos, la partícula señalizadora del retículo endoplasmático, participa pausando la traducción y facilitando el anclaje al retículo endoplasmático rugoso. Si la secuencia de inicio de la transferencia está invertida, el péptido en formación también lo estará. El retículo endoplasmático liso sintetiza la mayoría del sistema endomembranoso de la célula y también las membranas de los fosfolípidos de la membrana plasmática. El principal fosfolípido sintetizado es la fosfatidilcolina, el cual requiere acetilcoenzima A y colina para su síntesis, además del glicerol trifosfato para montar la base donde se ensamblan estos ácidos grasos. Y las membranas requieren la acción de flipasas para poder mantener la asimetría de concentraciones de fosfolípidos en los lados particulares de la membrana, ya sea el lado externo o el lado interno. Hemos terminado esta clase, muchas gracias por su atención y su preferencia. Si les queda cualquier duda, no titubeen en ingresar a www.egresa.cl, donde intentaremos resolverla a la brevedad. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.